Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tiene su Biblia a la mano, me encantaría que la abriera ahora en Éxodo capítulo 5. Este capítulo comienza la narrativa de la misión profética de Moisés y Aarón ante Faraón. Retomamos la historia en el versículo 1. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice Yahweh, Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Ahora bien, vale la pena notar aquí que este es el primer uso en la Biblia de la fórmula profética estándar. Así dice Yahweh. Moisés, por supuesto, es el profeta arquetípico del Antiguo Testamento, y la labor de un profeta del Antiguo Testamento era hablar la palabra de Yahweh. Los profetas no tenían autoridad en sí mismos. Su autoridad era, para usar un término del Nuevo Testamento, la de un apóstol o embajador. Ese era el significado original de la palabra apóstol antes de que se uniera formalmente a los discípulos de Jesús. Significaba sencillamente enviado con autoridad. Un apóstol era un emisario, y su autoridad era la de aquel que lo enviaba. Y así sucede aquí. Moisés y Aarón van ante Faraón como apóstoles, por así decirlo, como emisarios investidos de autoridad para hablar de parte de Yahweh. Pero Faraón no queda impresionado, como vemos con toda claridad en el versículo 2. Pero Faraón dijo: ¿Quién es Yahweh para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco a Yahweh, y además no dejaré ir a Israel. Recuerde que cada vez que usted ve en su Biblia la palabra Lord o Señor, escrita para representar el nombre divino, está viendo una representación del nombre Yahweh, nombre que muchas traducciones al inglés no suelen traducir por temor a ofender ciertas sensibilidades judías. El pueblo judío por lo general no pronuncia el nombre divino, y muchos eruditos cristianos creen que esa tradición en realidad no es útil y que no deberíamos seguirla. De modo que algunas traducciones al inglés están comenzando nuevamente a usar el nombre divino. Pero la English Standard Version y la mayoría de las demás no lo hacen. Así que simplemente recuerde que cuando aparece esa forma convencional, se está refiriendo a Yahweh. Y eso es particularmente importante para nosotros en esta historia. Moisés y Aarón van ante Faraón como emisarios autorizados de Yahweh, a quien Faraón considera una divinidad inferior a sí mismo. Y allí precisamente está el conflicto central que va a dar forma a esta narrativa desde el capítulo 5 hasta el capítulo 15. Este es un conflicto entre Yahweh y Faraón. Nahum Sarna comenta aquí diciendo: el Faraón era la encarnación de un dios. En la doctrina egipcia, ese estatus divino significaba que su poder era ilimitado, que su voluntad era ley incontestable, y que sus palabras poseían fuerza divina. Él se considera superior a Yahweh. Entender eso es fundamental para comprender la historia. Dios está diseñando aquí un enfrentamiento entre Él mismo y Faraón. Todo el Éxodo está siendo dispuesto para humillar a Faraón y para mostrar al mundo que Él no es más que un hombre, y que también Él está sujeto al único Dios que existe, al Dios que aquí se presenta con el nombre de Yahweh. Ahora bien, note simplemente desde una perspectiva de aplicación que la conversión, por tanto, siempre es un movimiento, desde la adoración de cosas menores hacia la adoración de cosas mayores, o desde la adoración de cosas falsas hacia la adoración de cosas verdaderas. Todo el mundo está adorando algo, y esta historia nos está diciendo que Dios muchas veces socavará y dejará al descubierto nuestros ídolos, las cosas que adoramos y que no deberíamos adorar, como parte de su plan para capturar y convertir nuestras almas. Y eso puede ser una experiencia muy traumática, como de hecho lo fue para el pueblo de Israel. Guarde por ahora ese pensamiento en el bolsillo.
Volvemos a entrar en nuestra historia en el versículo 3. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahweh nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora, y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Como ya se ha dicho, la petición de ir en peregrinación religiosa al desierto era algo típico dentro de la etiqueta conversacional del antiguo Cercano Oriente. Las peticiones normalmente comenzaban de manera modesta, y luego, si eran recibidas con favor, se iban ampliando hasta expresar las verdaderas intenciones que el solicitante tenía en mente. Así que aquí, si Faraón hubiera dicho, «Sí, por supuesto, eso suena maravilloso, Moisés», las siguientes palabras habrían sido alguna versión de «que agrade al rey permitirnos ir a aprender los caminos de Yahweh y hacer todo lo que él nos mande hacer». Y en ese momento Faraón habría aprobado o no la siguiente etapa de esa serie creciente de peticiones. Pero nunca llegamos a ese punto, porque Faraón no tiene absolutamente ningún interés en conceder a los hebreos libertades adicionales, y así que los despide de su presencia y los manda de vuelta al trabajo. Versículo 6. Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo, y a sus jefes y les dijo, «Ya no darán, como antes, paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. Pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo. Porque son perezosos, por eso claman y dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas». Nos será útil recordar aquí que los capataces son supervisores egipcios, mientras que los jefes o caporales son supervisores hebreos. Los supervisores egipcios habrían recibido sus instrucciones de los subordinados de Faraón, y luego habrían ejecutado esas instrucciones por medio de los jefes hebreos, quienes sin duda tenían alguna habilidad en el idioma egipcio. Es poco probable que todos los hebreos hablaran egipcio, pero es seguro y evidente por la historia que algunos sí lo hablaban bastante bien. Y asimismo, suponemos que estos capataces egipcios probablemente tendrían alguna capacidad básica para hablar hebreo. Lo principal que hay que observar en esta sección de la historia es la respuesta de Faraón a la petición inicial de Moisés y Aarón. «¿Quieren más libertades?», dice él. «Yo les daré menos». Responde por supuesto tal como responden todos los tiranuelos. De hecho, su respuesta nos recuerda la respuesta del joven Roboam, hijo de Salomón, en Primera de Reyes capítulo 12. Él respondió aumentando sus cargas. Dijo, «¿No les gustó el látigo de mi padre? Yo los azotaré con escorpiones». Aquí estamos comenzando a ver el proceso por el cual Faraón está siendo desenmascarado. Como simple mortal, no es ningún dios, ni siquiera es un rey particularmente sabio o perspicaz. Es un necio que piensa que puede resolver todo problema y responder toda pregunta con el puño. Faraón está completamente fuera de su liga aquí, y esta situación está a punto de descontrolarse por completo. Versículo 10. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron, «Así dice Faraón, no les daré paja. Vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo». Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban, diciendo, «Acaben sus tareas, su tarea diaria, como cuando tenían paja». Y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles, «¿Por qué no han terminado, ni ayer ni hoy, la cantidad de ladrillos?».
requerida como antes. Ahora note una vez más el conflicto que está en el centro de este drama. Es un conflicto de autoridad. Los capataces dicen, así dice Faraón, lo cual por supuesto se presenta como un contraste frente al profético, así dice Yahweh. La pregunta entonces es esta, ¿de quién será la palabra que rija el mundo? ¿La palabra del hombre o la palabra de Dios? Esa es la pregunta de fondo detrás de toda historia de redención. La palabra del hombre al final siempre termina siendo tiránica. La palabra de Dios, en cambio, conduce a la vida, a la libertad y al florecimiento humano. Así que aquí vemos a Faraón, intentando imponer su palabra sobre el pueblo de Israel, y eso conduce de manera predecible a terrible dureza e injusticia. Versículo 15. Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron, ¿por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo, siguen diciéndonos, hagan ladrillos. Y además sus siervos son azotados, pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó, son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios a Yahweh. Ahora pues, vayan y trabajen, pero no se les dará paja, sin embargo deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades, cuando les dijeron, no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron, mire Yahweh sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón, y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Yahweh, y dijo, Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Así que los jefes del pueblo, que son israelitas, claman a Faraón. El hebreo aquí es el mismo que se usó en Éxodo capítulo 2, versículo 23. Allí clamaron a Dios, y Él tuvo compasión de ellos, y comenzó a moverse y a actuar para su redención. Aquí claman a Faraón, y Él no tiene misericordia, ni compasión, ni interés alguno en aliviar su carga. De hecho, aumenta su carga. Ahora tienen que recoger su propia paja, y aún así, cumplir con la cuota diaria de ladrillos. Y todo esto, por supuesto, está diseñado sencillamente para aplastarles el ánimo. Los jefes, en esencia, están diciendo, nos están tratando injustamente. Pero claro, Faraón quería precisamente que fueran tratados injustamente. Ese era todo el punto. Quiere quebrarlos y deshumanizarlos, porque les tiene miedo. Pero los jefes todavía no son capaces de ver el cuadro completo. Solo saben que su vida se ha vuelto mucho más complicada. Y no están nada contentos. Van a Moisés y a Aarón y se quejan. Se suponía que ustedes iban a ser nuestros libertadores, nuestros rescatadores. Pues bien, este rescate apesta. Lo único que han hecho es poner una espada en la mano de ellos para matarnos. Moisés y Aarón están, por supuesto, bastante desconcertados por este giro de los acontecimientos. Sin duda pensaban que las cosas se resolverían de una manera mucho más directa de lo que finalmente ocurrió. Tal es la experiencia de todos los que están en el ministerio. Dios siempre está jugando a largo plazo. Siempre está haciendo una obra profunda, y no está interesado en líneas rectas ni en soluciones fáciles. Él va a la raíz. Está poniendo un fundamento, y está contando una historia que resonará hasta los confines más lejanos de la creación. Así que uno tiene que prepararse para algunos altibajos. Habrá giros, vueltas, decepciones y demoras. Ese es el patrón de todas las verdaderas historias de redención. Mateo capítulo 4 versículo 16 dice, El pueblo asentado en tinieblas dio una gran luz, y para los que estaban asentados en región y sombra de muerte, una luz les amaneció. Esa es la forma del Evangelio, mis amigos.
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Gracias sean dadas a Dios, y gracias a usted por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.